La oscuridad entre las estrellas ondulaba como agua revuelta. Algo enorme estaba desgarrando el tejido del espacio. En la estación orbital de la Tierra. Sentinel 7. Las alarmas sonaron en él. Turno de noche tranquilo. Capitán de Joaquim. Se despertó sobresaltado en su habitación. Su café. La taza pasó flotando junto a su cara, olvidada en gravedad cero. Agarró su dispositivo de comunicación y empujado hacia el centro de mando. El metal. Los pasillos se desdibujaron ante él mientras volaba. A través de la estación. La doctora Hannah Park fue. Ya estaba en su consola cuando llegó. Sus dedos bailaron sobre un fondo holográfico. Muestra la extracción de datos que no se realizaron. Sentido. La pantalla mostró imposible. Lecturas. Distorsiones cuánticas. Gravedad. Ondas. Firmas energéticas que pertenecían. En los libros de texto, no en la realidad. ¿Qué soy yo? ¿Mirando? Dejo preguntó, agarrando el respaldo de su silla. El rostro de Hannah estaba pálido. Algo grande. No, más grande que grande. Capitán, hay objetos que salen de más rápido que la luz viaja al borde de nuestro sistema solar. ¿Cuántos objetos? Ella tragó saliva con dificultad. 10.000, tal vez más. El centro de mando quedó en silencio. Todos. El técnico dejó de trabajar. Todos los ojos. Girado hacia la pantalla principal. Dejo sintió que se le encogía el estómago y no por ello dejaba de. La gravedad cero. Muéstrame. Susurró. La pantalla principal cobró vida. Primero, no había nada más que estrellas en la familiar oscuridad del espacio. Entonces los sensores se pusieron al día con la realidad. Puntos. Aparecieron en la pantalla cientos de puntos. Miles de puntos. Cada uno representaba un buque más grande que cualquier cosa que la humanidad haya construido jamás. Ellos. Colgaba allí en la oscuridad. Un enjambre de lunas artificiales que ocultan toda la Tierra. Secciones del campo estelar. La formación era perfecta. Matemática. Preciso. Esto no fue un accidente ni una fenómeno natural. Esto era una flota. Una armada. En la Tierra, el almirante Jun Lee se encontraba en el cuartel general de la Fuerza de Defensa Unida. La instalación subterránea estaba repleta de actividad. Actividad frenética. Las pantallas mostraban la misma vista imposible desde una docena. Diferentes ángulos. Satélites. Telescopios y conjuntos de sensores. Todos. Confirmó la misma aterradora verdad. No estaban solos en el universo. Y sus nuevos vecinos habían llegado en fuerza. Consígueme el Consejo Mundial, dijo June. Dijo en voz baja. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. Consíganme a todos. Dentro. Durante una hora, todos los líderes de la Tierra se quedaron mirando. Las mismas imágenes. Presidentes, primeros ministros, generales y científicos todos. Observó en un silencio horrorizado cómo la flota alienígena se adentró más en el sistema solar. Sistema. Los barcos eran cosas enormes. Cada uno erizado de armas y armadura que la humanidad solo podía adivinar. Entonces llegó el mensaje. Llegó en todos los idiomas simultáneamente. La traducción fue perfecta, mecánica y fría. La voz que hablaba no tenía emoción, ninguna calidez, ningún rastro de nada. Humanos, habitantes primitivos del tercer planeta, por la presente se le notifica de su anexión al Imperio Velari. Tu resistencia es ilógica. Las armas están obsoletas. Tu civilización se clasifica como tipo 0.9 en la escala de desarrollo. Te rendirás. Todos los activos militares dentro de un planeta. Rotación. El cumplimiento resultará en bajas mínimas. La resistencia. Dar como resultado una esterilización completa de su biosfera. Esta es tu única advertencia.
La transmisión terminó. El silencio lo que siguió fue ensordecedor. Almirante Hun miró alrededor de la sala del Consejo Mundial. Vio miedo en cada rostro. Vio desesperación. Vio el peso de miles de millones de vidas presionando sobre los hombros construido para soportar tales cargas. Pero también vi algo más. Algo que me hizo enderezar la columna y cuadrar la espalda. Hombros. Vio ira. No, dijo June. Simplemente. Disculpe. El secretario general parpadeó confundido. Almirante, usted. No puedo sugerirlo. Sugiero. Nada. Afirmo un hecho. La respuesta es no. Junio caminó hasta el centro de la cámara. Tenemos un día. Un día para evacuar a todos los civiles de nuestra órbita. Estaciones. Un día para posicionar nuestra flota. Un día para prepararse para la guerra. ¿Guerra? Alguien rió. Un sonido agudo que bordeaba hacia la histeria. Almirante, usted vio esos barcos. No tenemos nada que pueda tocar. Ellos. Nuestras armas nucleares serían como tirando piedras. Nuestros cañones de riel podrían. Bien serán palos puntiagudos. Esto no es un guerra. Esto es una ejecución. Luego morimos. Luchando, respondió June. Morimos con nuestros ojos abiertos y nuestras armas disparando. Morimos. Como humanos, no como esclavos. La votación se llevó a cabo. 30 minutos. No fue unánime, pero fue suficiente. De vuelta en Sentinel-7, el capitán Dejo reunió a su tripulación. Eran 143. Gente en su estación. Ingenieros, científicos, técnicos y soldados. Lo miraron con confianza. El no merecer y esperar que no pudiera dárselos. Los transbordadores de evacuación están despegando del planeta ahora. Les dijo. Cada estación civil está siendo despejado. Querían que evacuáramos. También. Hizo una pausa, mirando a cada persona en el ojo. Les dije, no, esta estación tiene armas. No muchas, ni poderosas. Pero armas al fin y al cabo. Si esa flota pasa por aquí, tengo la intención de dar. Les puse una nariz sangrante. Un joven técnico levantó la mano. Capitán, estamos mecánicos y científicos. No somos soldados. No, asintió Dejo. No lo eres. Soldados. Sois voluntarios. Cualquiera que quiere irse puede tomar el último. Lanzadera. Sin juicio, sin vergüenza. Esto es. No es tu lucha a menos que elijas hacerlo. Es tuyo. Nadie se movió hacia él. Bahía del transbordador. Dejo sintió algo caliente y agudo detrás de sus ojos. Parpadeó. Se alejó y asintió una vez. Luego hicimos nuestra. Quédate aquí. Compramos tierra cada segundo que pasamos. Podemos. Les mostramos a estos extraterrestres que la humanidad no se inclina. La flota alienígena se movió. A través del sistema solar como tiburones. A través del agua. Lento, paciente y completamente confiados. Pasaron la prueba de Neptuno. Órbita. Pasaron Urano. Barrieron. Aparte de los drones de defensa automatizados incluso disminuyendo la velocidad. Su escudo brilló y desvió cada sonda, cada misil, cada ataque desesperado. La humanidad les arrojó. En el tercero día, llegaron a la órbita de Marte. La Tierra colgaba delante de ellos como una canica azul, hermosa e indefensa. La flota Velari. El maestro Krobes estudió el primitivo planeta con diversión. 847 mundos tenían caído ante él. Esto sería 848. Dio la orden de avanzar. 500 barcos. Se separó de la formación principal y se movió hacia la Tierra. Fue una exageración, en realidad. Pero Croes creía en el trabajo minucioso. El capitán Dejo los vio venir. Su
Las manos estaban firmes ahora. El miedo había. Se quemó, dejando solo un resfriado. Determinación. Abrió la estación en toda su extensión. Canal. Todos a sus puestos de combate. Bloquear armas. Cargar condensadores. Hoy, enseñamos al universo que la humanidad es. No presa. Los primeros barcos de la Vanguard entered range. Dejos Finger. Flotaba sobre el comando de disparo. Alrededor. Él y su tripulación trabajaron con fiereza. Concentración. Nadie habló. Nadie. Era necesario. Fuego, dijo Dejo. Sentinel 7. Abrieron fuego. Volaron proyectiles de cañones de riel. A través del vacío a velocidades imposibles. Misiles con ojivas nucleares avanzan hacia él. Flota alienígena. Armas de energía que, la humanidad apenas comprendida se lanzó hacia afuera. En la oscuridad. La batalla por la Tierra. Había comenzado. El vacío entre Marte y la Tierra se llenó. Con fuego y muerte. Sentinel 7S. Armas martilladas contra los Velari. Escudos como la lluvia contra la piedra. Él. Las naves extraterrestres ni siquiera redujeron la velocidad. Sus escudos brillaron brevemente donde los humanos. Las armas impactaron y luego se desvanecieron. Invisible. Fue como golpear a un montaña y esperando que sangre. El capitán Dejo observó su táctica. Exhibición con creciente horror. Iconos rojos. Se apagaron uno tras otro. Cada rojo. El icono era una nave humana. Cada parpadeo era cientos de vidas extinguidas como velas. La flota de defensa de la Tierra fue moribundos y no habían logrado arañar una sola nave enemiga. Capitán. El alma destructora se está rompiendo. Alguien informó que su voz era demasiado. Calma. La gente sonaba así por el shock. Se están lanzando cápsulas salvavidas, pero el Tari. Les están disparando. Las manos de Dio. Apretados en puños. Los extraterrestres no estaban. Solo estaban ganando. Estaban cazando. Habrán todos los luchadores. Quiero cobertura. En esas cápsulas salvavidas ahora. Teniente Mino. Choui ya se estaba poniendo el cinturón. Interceptor cuando llegó la orden. Alrededor. A él. Otros 30 pilotos hicieron lo mismo. Eran jóvenes, la mayoría de ellos, recién llegados de la academia. Se habían entrenado para esto. Momento toda su carrera, pero nada. Podría haberlos preparado para la realidad. De ello. Escuchen, dijo Mino por el teléfono. Canal del escuadrón, su casa se lanzó. Desde la bahía de Sentinel 7, seguido por él. Otros. No vamos a ganar esto. Lucha, pero vamos a hacer esas. Los bastardos sangran. Manténganse firmes. Cuiden sus vectores, y si consigues un disparo limpio, tómalo. Los interceptores fueron rápido, al menos pequeño y rápido, donde las naves alienígenas eran enormes y lentas. Se lanzaron entre la formación enemiga, como avispas furiosas. Sus cañones de riel, líneas cosidas de fuego trazador a lo largo del negro. La mayoría de los disparos rebotaron. Escudos. La mayoría, pero no todos. Mino vio en primero. Uno de sus disparos impactó en un Velari. Crucero en el ángulo equivocado o el ángulo recto, dependiendo de cómo lo mires. En ello, el escudo parpadeó por un momento. Fracción de segundo. En ese instante, un ronda de cañón de riel de un destructor humano atravesó y golpeó a Bear Huy. El daño fue mínimo, una cicatriz en todo el cuerpo. Armadura alienígena, pero fue daño. Fue prueba de que podían ser lastimados. ¿Lo hiciste? ¿Ves eso? Gritó Mino en el canal. Sus escudos tienen un tiempo. Problema. Se reinician después del arma de energía. Golpes. Si los golpeamos con cinética. Durante la ventana de reinicio, sus palabras fueron interrumpido por gritos. 3 luchadores. Desapareció en bolas de plasma como extraterrestre.
Los sistemas de defensa de puntos entraron en funcionamiento. Bellari había notado las avispas y decidió. Para aplastarlos. ¡Rompan! ¡Rompen! Mino lanzó a su luchador a un giro que lo habría matado si no fuera por la inercia. Amortiguadores. Aún así, su visión se volvió gris. En los bordes. Fuego alienígena lo persiguió. A través del vacío, faltando por metros. Atrás. En Sentinel-7, la ingeniera Yuna Sin. Escuché el informe de Mino con fiereza. Concentración. Su mente repasó rápidamente las implicaciones. Sincronización de escudos, armas de energía que causan. Reinicios momentáneos, armas cinéticas. Deslizándose por los huecos. Era vulnerabilidad, tal vez la única que tienen. Encontraría. Capitán, gritó. Necesito control. De la red de armas de la estación. Todos. Ellos. Dejo no dudó. Tienes. Eso. ¿Qué necesitas? 3 minutos y un. Objetivo. Los dedos de Yuna volaron sobre su consola. Ella estaba escribiendo código en él. Volar, construyendo una solución de disparo que coordinaría todas las armas en él. Estación en una única sincronizada. Huelga. Fue una locura. Violó todos los protocolo de seguridad jamás escrito. Sería. Probablemente volará la mitad del sistema eléctrico. A ella no le importó. Tarjeta adquirió. Él. El oficial de armas gritó. Bellari. Crucero Vector 773. Alcance 4.000 kilómetros. Ciérralo. Yuna ordenó. Su pantalla. Mostró una cascada de sistemas que venían. En línea. Cañones de riel, tubos de misiles, energía. Cañones, e incluso el punto de la estación. Red de defensa. Todo funcionando en 543. El crucero extraterrestre nunca lo vio venir. Las armas de energía golpearon primero, una docena. Haces que convergen en un solo punto. Los escudos brillaron intensamente, tensándose bajo. La carga repentina. Por un microsegundo. Se dejaron caer para recargarse. En ese microcond, llegaron 147 rondas de cañón de riel. Cada uno era una varilla de tungsteno que se movía a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Cada uno llevaba la energía cinética de una pequeña bomba nuclear. Los escudos Bellari. Volvió a subir. No importaba. Las balas ya estaban dentro. Desgarraron. A través del casco alienígena como si fuera papel. Armadura que pudiera soportar la acción directa. El ataque nuclear simplemente se desmoronó. El bombardeo sostenido. El crucero se rompió. Por la mitad. Atmósfera ventilada por ambos. Secciones en nubes brillantes. Secundario. Las explosiones se extendieron a lo largo de su longitud. Rodó por el espacio muerto y oscuro. Sentinel-7, la tripulación estalló en vítores. Duró poco. La estación acababa de pintó un objetivo enorme sobre sí mismo. Todas las naves Bellari dentro del alcance giraron sus armas hacia la estación. Prepárense para impacto, dijo Dejo en voz baja. El primero. La volea golpeó como la ira de Dios. Los escudos de Sentinel-7 aguantaron exactamente 2 segundos antes de colapsar. La estación tembló como un juguete en la mano de un niño. Se produjeron brechas en el casco en 3 cubiertas. Las luces parpadearon y se apagaron. Reemplazado por rojo de emergencia. Daños. Informe, gritó Dejo. Probó. Sangre. Su cabeza había golpeado la consola. Durante el impacto. Brechas en el casco. Cubiertas 5 a 7. Fallo del soporte vital. En las secciones 9 y 10. Tenemos incendios en ingeniería. El control de daños. La voz del oficial era firme a pesar de la caos. Capitán, tenemos bajas. Muchas bajas. Sellar las secciones de la brecha. Ahuyentó los incendios al espacio. Dejo tiró. Volvió a su silla. La estación
Estaba muriendo a su alrededor, pero ellos no. Ya está muerto. Yuna, ¿podemos volver a disparar? Una vez. Más, quizás. La red eléctrica se está derritiendo. Destruimos nuestros propios condensadores con ese tiro. Entonces haz que cuente. Esto. Al mismo tiempo, se les unieron otros 3 barcos. 2 destructores y una fragata. Todo eso. Restos de la flota de defensa exterior. Habían visto la técnica de Sentinel-7. Ellos entendieron. 4 naves humanas. Sincronizaron sus armas, eligiendo su objetivo con cuidado. Otro Velari. Crucero murió. Luego otro. El cuarto. El objetivo logró inclinar sus escudos hacia el último momento, pero aún así, fue lisiado, cojeando con sus motores, ardiendo erráticamente. Pero el precio fue alto. El Frigate desapareció en un destello de luz. Un destructor fue cortado por la mitad por un extraterrestre. Armas de rayos. La tripulación del otro destructor. Consiguieron evacuar antes de que se les quitara el poder. El núcleo se volvió crítico. Sentinel-7 tomó otro golpe y otro. La estación estaba rompiéndose pieza por pieza. Capitán, necesitamos evacuar. Alguien dijo que la estación no durará ni un minuto más. Dejo observó su despliegue táctico. La vanguardia de Velari se estaba retirando. En realidad, se estaban retirando. 500 barcos habían atacado. Quedaron 453. Habían perdido 47 buques a una fuerza que consideraban primitivo. Los extraterrestres estaban confundidos, cautelosos y, lo más importante, estaban sangrando. Envíen la evacuación. Orden, dijo Dejo. Y transmitir nuestra solución de disparo a todos los barcos restantes. En la flota. Hazles saber cómo lo hicimos. La tripulación abandonó el barco en un embestida controlada. Cápsulas salvavidas lanzadas desde cada puerto disponible, dispersándose como semillas en el viento. Barcos humanos se movían para dar cobertura. Sus armas todavía disparando a los alienígenas en retirada. Dejo fue el último en irse. Flotó en el centro de mando solo, observando la estación muere. El metal crujió alrededor. Había fuegos en los pasillos. Pero lo habían hecho. Lo habían demostrado. El Velari podría resultar herido. Su cápsula salvavidas se lanzó justo cuando Sentinel-7 finalmente se rompió. La estación que había sido su casa donde vivió durante 3 años se derrumbó. Piezas. Otra víctima de una guerra que nunca quise. Dentro de la cápsula, Dejo cerró los ojos y pensó en todo. Personas que habían muerto en la última hora. Miles de ellos, tal vez decenas de miles. Cada uno era hijo de alguien. El padre de alguien, el amigo de alguien. Pero habían ganado algo precioso. Ellos tenían una esperanza. Habían demostrado que la resistencia no era feudal, esa humanidad. Podrían contraatacar, que los Velari eran no dioses invencibles, solo seres mortales. Con mejor tecnología. Tendría que. Sería suficiente, porque la verdadera guerra fue solo comienzo. Habían pasado 6 meses desde él. Primera batalla. 6 meses de trabajo duro. Una guerra brutal que se extendió por todo el sistema solar. La guerra se había convertido. Un punto muerto desesperado. La Tierra no podía ganar. Pero los Velari no pudieron avanzar. Sin sangrar más de lo que nunca habían sangrado. En 3.000 años de conquista. El comandante G1K flotó a través del pasillo de un destructor Velari capturado. Su equipo de abordaje se movió detrás de ella. Armas listas, revisando cada sombra. El barco estaba muerto ahora, su tripulación tampoco. Muerto o capturado durante el asalto. Pero los cadáveres y los prisioneros no eran lo que Hiban estaba detrás. Quería información. Comandante, necesita ver esto.
Uno de sus soldados llamaron desde el centro médico. Bahía. Dentro de la habitación había una pesadilla de biología extraterrestre. La tripulación de Teari había sido realizando experimentos por su cuenta. Heridos, tratando de entender por qué las capacidades de regeneración natural eran fallando. La computadora médica aún aguantaba. Datos. Muchos datos. Jivan copió todo a su disco portátil y lo llamé. Control. Aquí BK. Nosotros. Han capturado registros médicos. Envío. Ahora, pónganlos en la cadena. Prioridad alfa. Los datos llegaron al laboratorio del Dr. Sang-Hun Lim. En una hora. Era un biólogo que había sido reclutado para el servicio militar. Cuando empezó la guerra. Ahora pasaba sus días estudiando fisiología extraterrestre, mirando por debilidades. Lo que encontró en Jiwan. Los datos capturados le hicieron mirar fijamente a su pantalla con incredulidad. Esto es imposible, susurró. Su asistente miró hacia allí. ¿Qué es? La regeneración de Velari. Sistema. Está fallando, pero no aleatoriamente. Está fallando específicamente aquí en nuestro sistema solar. Sanune sacó más archivos. Mira esto. Su celular. Los mecanismos de reparación se ven alterados por exposición a la radiación, pero no natural. Radiación solar. Algo artificial. ¿Qué tipo de radiación? Sunungune se rió, pero no era un sonido feliz. Nuestro. El electromagnético específico. Firma creada por nuestra energía nuclear. Pruebas. Nuestros reactores de fusión. Nuestros. Contaminación industrial. Hemos estado bombeando partículas exóticas al Sol. Sistema durante 200 años. Los Velari tienen. Nunca me encontré con algo igual. Su biología no puede soportarlo. Las implicaciones fueron asombrosas. La humanidad. La contaminación. Los productos de desecho de sus. La civilización era venenosa para la invasores. Cada prueba nuclear. Cada planta de energía de fusión. Cada pieza de los desechos industriales se habían ido transformando lentamente. El sistema solar en un mundo hostil. Entorno para los extraterrestres. Doctora Hannah Park recibió el informe de Sunung-Hun en él, al mismo tiempo que el mando militar. Ella había estado trabajando en un extraterrestre capturado. Tecnología durante meses, tratando de revertir. Diseñan sus escudos y armas. Ahora, ella vio una nueva posibilidad. Podemos convertir esto en un arma, dijo durante la reunión del Consejo de Emergencia. Podemos concentrar la radiación, convertirla en bombas que propagan nuestra especificidad. Firma electromagnética en todo el espacio de batalla. Almirante Hun Lee, ascendido al comandante supremo después de la muerte del predecesor, escuchó con atención. Bombas sucias, sí, pero no en el sentido tradicional. Estos no harían daño. Humanos significativamente. Evolucionamos en esto. Radiación. Nuestras células están adaptadas a ella. Pero el Velari Hannah arrancó él. Datos biológicos. Los mataría. Lentamente. Hacer que su equipo falle. Girar todo nuestro sistema solar en veneno para. Hazlo, ordenó June. Lo que sea que quieras. Necesidad. Lo que sea necesario. Alto Inquisidor. Morvine se paró en el puente de su nave de mando y estudió la táctica. Informa con creciente furia. Había sido enviado a este sistema estancado para terminar lo que el capitán de flota Croes no había logrado lograr. Ese tonto había sido ejecutado. Por su incompetencia. Morine no lo haría. Cometen los mismos errores, pero los informes. No tenía sentido. El Velari tenía superioridad. Números, armas superiores, superior. Tecnología. Deberían haberla aplastado. Esta especie primitiva en días. En cambio, habían pasado 6 meses. Su flota estaba hundida.
a 6.400 barcos. Sus tripulaciones estaban sufriendo de enfermedades inexplicables. El equipo no funcionaba correctamente. Tasas sin precedentes. ¿Qué son? ¿Qué nos está haciendo?, le preguntó a su científico. Oficial. El oficial científico mencionó. Escaneos ambientales del sistema solar. Todo el sistema está contaminado. Inquisidor. Alguna forma de artificial. Radiación que interfiere con nuestra biología y tecnología. Creemos que los humanos lo han estado creando para siglos, aunque ya sea deliberadamente o accidentalmente, no podemos determinarlo. ¿Podemos contrarrestarlo? No. Nuestros barcos no lo son. Diseñado para este tipo de entorno. Necesitaríamos reconstruir completamente nuestro base tecnológica. Eso tomaría años. Morvin sintió algo que no había sentido. Experimentado en décadas. Miedo. Esto fue. No se suponía que pasara. El imperio lo hizo. No perder guerras. El imperio conquistó. Se expandió. Dominó. Pero los humanos, estos simios primitivos, estaban haciendo lo imposible. Se estaban adaptando. Más rápido de lo que el Velari pudo contrarrestar. El teniente Mino Choi se había convertido. Algo así como una leyenda entre los pilotos humanos restantes. Había sobrevivido. Cada compromiso, derribando más combatientes alienígenas que cualquier otro. Pero la supervivencia tenía un precio. Soñaba de los pilotos que murieron bajo su comando. Cada noche sus rostros atormentaban. El líder de escuadrón, tenemos un nuevo misión, le dijo su comandante. La flota va a desplegar el nuevo bombas de radiación. Necesitamos cobertura de casas. Durante la ejecución del despliegue, Mino reunió a sus pilotos. Solo había 12. De ellos quedaron del escuadrón original. De 31. Sabía sus nombres, sus familias, sus esperanzas. Él sabía cuál. Probablemente morirían en el próximo compromiso. Patrón de escolta estándar. Él. Les dije. Mantenemos vivos a los bombarderos. El tiempo suficiente para desplegar sus cargas útiles. Preguntas. Uno de los pilotos más jóvenes levantó la mano. Señor, ¿cuáles son las? ¿Hay posibilidades de que todos regresemos? Mo miró. La miró por un largo momento. Podía mentir. Él podía decirle lo que ella quería. Oye, pero esta gente merecía algo mejor. ¿Qué mentiras? Dijo simplemente. Pero nosotros no luchamos por nosotros mismos. Somos luchando por la gente de la Tierra que no podemos luchar. Les estamos ganando tiempo. Quizás haya tiempo suficiente para sobrevivir a esto. La misión de despliegue fue una pesadilla. 30. Bombarderos humanos escoltados por 60 cazas. Voló directamente en una formación Velari. Los extraterrestres sabían que algo estaba pasando. Y arrojaron todo lo que tenían al ataque. Los luchadores de Mino giraron a través de un bosque de armas de rayos y fuego de plasma. Su computadora le gritó advertencias. Bloqueos de misiles, bloqueos de armas de energía. Los escudos estaban fallando, pero él seguía volando, siguió disparando, mantuvo su bombardero viva por solo unos segundos más. Los bombarderos liberaron sus cargas útiles. Cientos de bombas sucias detonaron en todo el país. El espacio de batalla, liberando nubes de radiación concentrada. El efecto fue, no de inmediato, pero en cuestión de horas, Velari. Los barcos comenzaron a reportar desastres catastróficos. Fracasos. Sus escudos parpadearon y murieron. Sus armas dejaron de disparar. Sus sistemas de soporte vital fallaron. De los 30 bombarderos, 11 lograron regresar. De los 60 combatientes, 19 sobrevivieron. Mino fue uno de ellos, aunque su luchador apenas. Se mantuvieron unidos el tiempo suficiente para aterrizar.
Salió de su cabina y se desplomó en la cubierta. Alguien preguntó si estaba herido. Sacudió la cabeza. Él no resultó herido. Solo estaba cansado. Así que, muy cansado. El ingeniero Yuna Sin tenía. Sobrevivió a la destrucción de Sentinel-7. Y ahora estaba trabajando en un proyecto secreto. Utilizando tecnología Velari capturada. Ella estaba intentando construir un arma híbrida. Sistema, algo que combinaba lo humano y la ciencia extraterrestre en algo nuevo. No debería funcionar, le dijo a su equipo. Su física y la nuestra no son del todo iguales. Coincidir. Pero si podemos cerrar la brecha. Si podemos hacer que su tecnología de escudo. Trabajar con nuestros sistemas de energía. Tomó 3 meses de trabajo las 24 horas del día. 3 meses de pruebas fallidas y pequeños. Explosiones y diseños que lucían bien. En el papel, pero se desmoronó en la realidad. Pero, finalmente, tenían un prototipo. La prueba se llevó a cabo en un Velari capturado. Frigot, generador de escudo híbrido de Yuna. Encendido, extrayendo energía del ser humano. Reactores de fusión. Aparecieron los escudos, brillando a la existencia alrededor del barco. Se mantuvieron. Se estabilizaron. Funcionó. Lo hicimos. Alguien susurró en asombro. Yuna se permitió una pequeña sonrisa. Ahora hacemos más. Mucho más. Comandante. Hiban continuó sus acciones de abordaje, capturando barco tras barco. El Velari. Los prisioneros estaban confundidos y desmoralizados. Muchos de ellos hicieron las mismas preguntas. ¿Cómo hacían esto los humanos? ¿Cómo hacían esto? ¿Están ganando? Un oficial capturado. El especialista en ciencias habló con más libertad que los demás. Hemos conquistado 847 mundos, dijo en voz baja. Nunca hemos. Me encontré con una especie como la tuya. Adaptarse demasiado rápido. Ignorar la jerarquía. Cada uno de ustedes lucha como un guerrero independiente. No podemos predecir. No podemos contrarrestarte. Informó Hei. Esto para ordenar. Confirmó lo que muchos había sospechado. Los Velari no eran más inteligentes o más capaces que los humanos. Eran simplemente mayores y con un desarrollo más desarrollado. Tecnología. Pero eran rígidos en su pensando. Siguieron patrones. Ellos esperaban que sus enemigos hicieran lo mismo. Los humanos no siguieron patrones. Los humanos. Improvisado. Los humanos hicieron trampa. Los humanos. Sobrevivió. El estancamiento continuó. Pero, poco a poco el equilibrio fue cambiando. Tierra. Seguía perdiendo barcos y personas cada día. Pero los Veltari estaban perdiendo más. Su ventaja tecnológica era erosionándose. Su número estaba disminuyendo. Su confianza quedó destrozada. Y en la oscuridad entre batallas, la humanidad, preparado para la siguiente fase de la guerra. Habían aprendido a herir a sus enemigos. Ahora necesitaban aprender a matar. Ellos, el agente Edjin Kou, estaba sentado en una habitación oscura, lleno de pantallas de computadora. Ella tenía sido analista de inteligencia antes de la guerra, seguimiento de delitos financieros y espionaje corporativo. Ahora ella buscaba patrones en las comunicaciones extraterrestres. Velari encriptó sus señales, pero el cifrado podría romperse con el tiempo y paciencia. Ella tenía ambas. Encontré algo, anunció durante la informe matutino. Tenía los ojos rojos de falta de sueño, pero ella estaba sonriendo. La flota Velari utiliza un comando centralizado. Red. Cada barco está conectado a una concentrador principal. Si ese concentrador falla, toda la flota pierde la coordinación. El almirante Jun se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está este centro? Su portaaviones de mando. El barco más grande de su formación.
Es fuertemente defendida, rodeada por sus mejores embarcaciones. Pero si pudiéramos alcanzarlo, si pudiéramos plantar un virus en su sistemas, Higgins sacó un esquema. Nosotros. Podría cegarlos, hacerlos sordos y, tonto, obliga a todos los barcos a operar. Independientemente, todavía tendrían superioridad. Potencia de fuego, alguien señaló. Sí, Higgins estuvo de acuerdo. Pero perderían su coordinación, su capacidad para concentrar el fuego, su táctica. Ventaja. Sería un caos. Capitán. Taano se ofreció como voluntario para liderar la misión. Él comandó Shadow Sech, un nave furtiva experimental construida usando tecnología alienígena capturada. Era pequeña, rápido y casi invisible para los sensores. Perfecto para una carrera suicida. Este es un viaje de ida, le dijo el almirante Jun. En privado. ¿Entiendes? Taiyan asintió. Entiendo, pero si no lo hacemos. Inténtalo, perdemos de todos modos. Al menos así. Los llevamos con nosotros. Shadow Sech. Lanzado con una tripulación de 30 voluntarios. Llevaban consigo un virus cuántico. Diseñado por los mejores programadores de la Tierra. El virus era elegante y cruel. Una vez dentro de la red Velari, sería propagarse a través de todos los sistemas, corromper datos y destruirlos. Protocolos de coordinación. El viaje a través de la flota Velari fue aterrador. Enormes buques de guerra a la deriva. Más allá de ellos en la oscuridad, tan cerca que Taun pudo ver placas individuales del casco. Cualquiera de esos barcos podría tener. Vaporizó Shadow Sech con un solo disparo. Pero los sistemas de sigilo resistieron. Los extraterrestres no los vieron. El comando. El portaaviones se alzaba frente a nosotros como una montaña. Hecho de metal. Tenía 20 kilómetros de largo. Erizado de armas y sensores. Entrar sería imposible. A menos que fueran creativos. Brecha en el casco. En el lado de babor, el oficial de sensores susurró. Parece daño de batalla de un compromiso previo. Sellado desde dentro, pero sin blindaje. Esa es nuestra forma de ser. Decidió Taun. Llévanos a su lado. Cortaron el sello de emergencia con antorchas de plasma que trabajan en el vacío. Los sensores internos del portaaviones no registrarlos. Eran demasiado pequeños, demasiado. Tranquilo. Una vez dentro, se movieron a través túneles de mantenimiento, evitando patrullas. Rumbo a la computadora central del barco. Núcleo. Casi lo lograron. Un automatizado. El sistema de seguridad los detectó a 50 metros de distancia. Su objetivo. La alarma gritó por él. Barco. Los soldados de Filtari llegaron corriendo. Armas listas. Vamos, gritó Tauna, su oficial de comunicaciones. Sube el virus ahora. Ella corrió hacia adelante mientras el resto del equipo formó una defensiva línea. Las armas humanas rugieron en el espacio confinado. Los soldados de Filtari cayeron. Pero seguían llegando más. Eran demasiado. Muchos. Los humanos estaban siendo empujados hacia atrás. Paso a paso. Subida completa. El oficial de comunicaciones gritó. Todos de vuelta al barco. Taiyan ordenó. Corrieron. Detrás de ellos. El virus activado. Sistemas informáticos. En todo el portaaviones comenzaron a fallar. Las luces parpadearon. Soporte vital. Tartamudeó. Los soldados de Velari se detuvieron. Avanzando, confundido por el caos repentino. 10 miembros de la tripulación de Taun lograron regresar a filo de la sombra. El resto murió, cubriendo su retirada, comprando segundos con sus vidas. Taun selló la escotilla y disparó. Los motores. La nave furtiva tiró. Lejos del portaaviones al igual que los extraterrestres. Se dio cuenta de lo que había pasado. Disparos de armas. Los persiguió por el espacio.
El filo de la sombra. Retorcido y esquivado. Sus motores. Gritando a máxima potencia. Un plasma. La viga golpeó su costado de babor, desgarrándolo. Armadura. Otro disparo fallado por centímetros. No iban a hacer. Capitán, tenemos un casco crítico. Brecha. El soporte vital está fallando. Alguien informó. Tan tomó una decisión. Todos a la cápsula de escape. Eso es un orden. Capitán, no podemos ahora. Taún rugió. Te daré tiempo. Ve. Su tripulación evacuada mientras él permanecía en el timón, volando el barco moribundo con todo lo que tenía. La cápsula se lanzó, diminuto e invisible, deslizándose hacia la oscuridad mientras Adobs Edge dibujaba el fuego alienígena. Taun murió cuando su nave explotó, pero el virus ya estaba extendiéndose. La red de mando Velari se derrumbó como un castillo de naipes. Barcos. Perdimos el contacto entre nosotros. Los ataques coordinados se disolvieron en confusión. La flota unificada se convirtió. Miles de buques individuales, cada uno. Alguien tratando de averiguar qué hacer. El comandante Hiwan estaba dirigiendo otra acción de abordaje cuando el barco Velari de repente se apagó. Energía de emergencia. Entró en acción, bañando todo de rojo. Luz. La tripulación alienígena parecía confundida. Inseguro si luchar o retirarse. Uno de ellos, un oficial científico, optó por rendirse. Su nombre era Rental, y él estaba cansado de la guerra. Cansado de morir por un imperio que lo veía como prescindible. ¿Quieres saber por qué estás ganando? Le preguntó a Hiwan. Porque no somos como tú. Seguimos órdenes. Obedecemos la cadena de mando. Cada Velari espera instrucciones de arriba antes de actuar. Pero vosotros, los humanos, se rió amargamente. Cada uno de ustedes es un líder. Cada uno de ustedes toma decisiones. No podemos. Te predico porque no esperas órdenes. Simplemente actúa. J1 tomó frontal. De vuelta al comando tierra. Su inteligencia fue invaluable. Explicó Velari. Tácticas, sus debilidades, sus psicología. Se convirtió en la humanidad. Mayor activo. Una fuente de información. Que salvó innumerables vidas. Con él. Red de comando caída. Fuerzas humanas. Explotaron el caos. Pequeños escuadrones. Naves alienígenas aisladas atacadas. Abordaje. Los equipos capturaron barcos mientras sus tripulaciones. Todavía estábamos tratando de averiguar qué ocurrió. Los Velari perdieron 12.200 barcos. En una sola semana. No porque los humanos hubieran potencia de fuego superior, pero debido a que los extraterrestres no podían coordinar sus defensa. Una batalla masiva estalló cerca de la Tierra. Luna. Los Velari, desesperados por recuperar control, lanzaron todo lo que tenían a la flota humana. Era la más grande. Compromiso de la guerra. 3.000 naves extraterrestres. Contra 800 embarcaciones humanas. Teniente Mino condujo a su escuadrón al corazón de la formación enemiga. Sus órdenes fueron simple. Causar el mayor caos posible. De atraer fuego. Haz que los extraterrestres se concentren en los cazas mientras que las naves capitales alinearon sus disparos asesinos. Aquí estamos. Vamos, murmuró, lanzándose hacia un Velari. Acorazado. Sus cañones de riel martillaban. Sus escudos. Los misiles se alejaron rápidamente de sus alas. Era un mosquito que picaba un elefante, pero los mosquitos pueden ser irritantes. El acorazado intentó aplastarlo. Los sistemas de defensa puntual entraron en funcionamiento, llenando el espacio con balas y energía. Vigas. Mino se retorció a través del fuego. Sus manos se movían por instinto, sin tiempo para reflexionar.
2 de su escuadrón murieron en un instante, luego 3 más, pero ellos habían hecho su trabajo. El acorazado estaba centrado en ellos, no en lo humano. Destructor alineado detrás de él. Ingeniero. Las armas híbridas de Yuna se dispararon. Sistemas modificados del destructor que combinan tecnología humana y extraterrestre. Puñetazo. A través de los escudos del acorazado como si fueran. No estaban allí. El enorme barco se rompió. A la mitad, su núcleo de energía se vuelve crítico. Eso es para Sentinel-7, dijo Yuna. Susurró. A través del espacio de batalla. Se desarrollaron escenas similares. Humano. Ingenio contra el poderío alienígena. Inteligente. Tácticas contra la fuerza bruta. Los Velari eran más fuertes, pero los humanos eran más inteligentes. Más rápido, más adaptable. Cuando terminó la batalla, la luna. La superficie estaba marcada por la caída de escombros. Pero la humanidad había ganado. En realidad, ganó. La flota de Velari se retiró, dejando detrás de 1.200 barcos naufragados y miles de muertos. El alto inquisidor Morine observó la derrota de su nave de mando y sentí algo parecido al pánico. Esto no podría estar sucediendo. El imperio lo hizo. No perder guerras. Activó su comunicador de emergencia, enviando un mensaje de vuelta al espacio Velari. Tarda años en llegar a la velocidad de la luz, pero necesitaba advertirles. El mensaje era simple. No vengas a este sistema. Los humanos no son lo que parecen. Enviar refuerzos. Envía a todo el imperio. Flota si es necesario, pero no subestimarlos. Él envió el mensaje, sabiendo que sería demasiado tarde. Por él, cuando llegara, la guerra habría terminado. De una forma u otra. En la Tierra, la gente se atrevió a tener esperanza. La noticia de la luna. La victoria se extendió como un reguero de pólvora. Las celebraciones estallaron en las calles. Para la primera vez desde que comenzó la invasión. Parecía posible que pudieran. En realidad sobrevivieron. Pero la guerra no fue terminado todavía. El Velari todavía tenía 5.000 barcos. Estaban heridos, desorganizados. Y tenían miedo, y eso los hizo más peligroso que nunca. Alto Inquisidor. Morine tomó su decisión final con él. Fría certeza de un fanático. Había perdido demasiadas naves. El imperio exigiría respuestas que no podía dar. Mejor morir destruyendo la Tierra antes que regresar a casa en desgracia. Atacamos el planeta. Directamente, anunció a sus restantes comandantes. 000 barcos conducirán. Bombardeo orbital y aterrizaje. Operaciones. El resto mantendrá el bloqueo. Nosotros. Borrará esta especie de la existencia. La flota Velari entró en la órbita terrestre. Las defensas orbitales de la humanidad, ya dañado por meses de lucha, se mantuvo en pie. No hay posibilidad. Las estaciones espaciales murieron en minutos. Los satélites fueron barridos desde el cielo. La red de defensa que había protegido la Tierra, durante generaciones, simplemente dejó de existir. Existe. El capitán Dejo, ahora ascendido a comodoro después de la muerte del almirante Jun, observado desde el centro de comando terrestre. Había sido rotado de nuevo a la Tierra 3. Hace semanas para lo que llamaban descanso. Ahora, observó el cielo arder y supo que allí estaba. No habría descanso nunca más. Comenzando las operaciones de desembarco, un técnico reportó. Cápsulas de desembarco detectadas. En todos los continentes. Las estimaciones sitúan fuerzas terrestres enemigas de más de 1 millón. Soldados. 1 millón de guerreros alienígenas. Contra los ejércitos de la Tierra. Las probabilidades eran. No es bueno, pero la humanidad ha aprendido a
Lucha contra adversidades imposibles. General Sora Kang. Se encontraba en el techo de la central de Seúl. Arqueología y vi las cápsulas de desembarco llover. Desde el cielo. Parecían estar disparando. Estrellas, cientos de ellas, dejando un rastro de fuego. Mientras atravesaban la atmósfera. Cada cápsula transportaba 50 guerreros Velari. Equipados con escudos personales y armas que podían derretir el acero. Todas las unidades. Posiciones defensivas, ordenó con calma. Déjalos aterrizar. Déjalos pensar que tienen. Ganó. Luego les mostramos lo urbano. La guerra realmente significa. Los Beltari tenían. Nunca antes habían peleado en ciudades. Eran conquistadores de campos de batalla abiertos, el espacio. Combates, enfrentamientos militares limpios. No comprendieron el horror de luchando calle por calle, edificio por edificio. Edificio, habitación por habitación. Los extraterrestres. Aterrizó en el centro de la ciudad y inmediatamente comenzaron a avanzar. Los escudos los hacían casi invulnerables. Sus armas cortan el hormigón y acero. Se movían en perfecta formación, siguiendo su entrenamiento al pie de la letra. Entonces, los edificios explotaron. El general Sora convirtió toda la ciudad en una trampa. Cada estructura estaba equipada con explosivos. Cada calle tenía minas. En cada rincón se escondían francotiradores. Rondas perforantes. El Velari caminó. En una pesadilla de fuego y muerte. Ahora. Sora gritó en su comunicador. La ciudad contraatacó. Los edificios se derrumbaron. Formaciones alienígenas. Minas detonadas bajo. Soldados marchando. Francotiradores dispararon desde ventanas, luego desapareció antes de regresar. El fuego podría alcanzarlos. El escudo Velari. Detuvieron balas individuales, pero no pudo evitar que un edificio cayera sobre ellos. No pudieron detener una mina callejera, que los lanzó 10 metros por el aire. El comandante Hiban dirigió pequeños equipos a través de las ruinas, golpeando a los escuadrones alienígenas desde detrás, tomando sus armas, luego, desapareciendo en los túneles subterráneos, que recorría la ciudad. Era la guerra asimétrica en su máxima expresión. Los Velari tenían fuerza. Los humanos tenían astucia. El Dr. Sanune había preparado una versión final. Sorpresa. Su arma biológica estaba lista. Él había pasado meses desarrollándolo. Un virus, diseñado específicamente para apuntar a Velari. Biología. Atacó su regeneración. Habilidades, convirtiendo su mayor potencial. Fuerza en una debilidad. Regenerando. Las células se volvieron cancerosas. Curando heridas. Se convirtieron en tumores. Si usamos esto, no hay vuelta atrás, le dijo al comodoro Dejo. Es un genocidio. Dejo miró él. Informes de víctimas. Millones de civiles. Muertos. Ciudades enteras ardiendo. Los Velari estaban ejecutando prisioneros y bombardeando refugios civiles. Habían renunciado a conquista y decidió el exterminio. Suéltalo, ordenó Dejo. El virus se extendió a través de las fuerzas alienígenas como incendio forestal. Los soldados de Beltari enfermaron. En cuestión de horas, sus armaduras se convirtieron en prisiones, mientras sus cuerpos se rebelaban contra ellos. Murieron lentamente, dolorosamente, observando. Sus propias células los consumen. Dentro. No era un arma limpia. No era un arma honorable, pero era eficaz. Las fuerzas terrestres alienígenas. Se derrumbó cuando los soldados se convirtieron en pacientes. Luego cadáveres. La operación de desembarco que se suponía que tomaría semanas, pero terminó en días. Pero el costo fue terrible. El virus no discriminó entre soldados y civiles. Velari, que se entregaron o estaban detenidos como prisioneros, murieron junto a los que aún luchando.
Fue un crimen de guerra por cualquier definición. Los humanos que lo ordenaron. Tendría que vivir con ese conocimiento. Para siempre. En Seúl, el general Sora se situó en las ruinas de su ciudad y lloró. Ella ganó. Sus fuerzas habían resistido, pero la ciudad. Ella había crecido allí, se había ido, reducida a escombros y cenizas. Los edificios de ella. Abuelos construyeron. Los parques donde ella jugaba de niño. Todo era destruido. El caza del teniente Mino. El escuadrón proporcionó apoyo aéreo durante él. Batallas terrestres. Cazaron objetos alienígenas. Barcos y concentraciones enemigas bombardeadas. Era un trabajo sucio, un trabajo peligroso, pero estaba funcionando. El Velari no pudo reforzar sus tropas terrestres. El barco que enviaron fue derribado. Mino estaba volando en su 47ª misión cuando el caza recibió un impacto. El motor se apagó. Los controles se apagaron. Estaba cayendo. Girando, el suelo apresurándose para encontrarse. Él se eyectó en el último momento posible. Segundo. El paracaídas se desplegó. Él aterrizó con fuerza en medio de una zona de guerra. Rodeado de edificios en llamas y soldados alienígenas. Su arma tenía 6 rondas. Se enfrentó a una formación enemiga de 20 guerreros. Bueno, Mino dijo a él mismo, al menos moriré luchando. Disparó su primer tiro. Un Velari. El soldado cayó. Los demás se giraron hacia él, levantando sus armas. Entonces humanos. Los soldados salieron de los edificios. A su alrededor había gritos y disparos. El equipo del comandante Ji-wan había estado pasando. Atravesó y vio al luchador de Mino caer. La pelea fue breve y brutal. Cuando terminó, Mino estaba vivo, apenas. Tenía pierna rota y quemaduras en los brazos. Pero estaba vivo. Tienes suerte, dijo Han. Le dije, ayudándolo a ponerse de pie. Yo lo sé, jadeó Minio. Gracias. Gracias. Volviendo al aire. Necesitamos cada piloto que tenemos. La batalla por la Tierra duró 3 semanas. 3 semanas de combate constante en todos los continentes. Las ciudades cayeron y fueron retomadas. Extraterrestre. Las fortalezas fueron rodeadas y destruido. Los Velari lucharon con los desesperación de los que sabían que estaban perdiendo. Pero la desesperación no fue suficiente. El Dr. Hana coordinó la fase final de la defensa utilizando naves alienígenas capturadas y tecnología humana híbrida. Ella creó una plataforma de armas diferente a todo lo visto antes. Combinaba armas nucleares humanas, armas con sistemas de energía Velari, creando bombas que podrían explotar continentes. Estamos listos para desplegarnos. Ella. Reportado al Comodoro Dejo. Hazlo. Él. Se lanzaron plataformas. Subieron a través de la atmósfera y en órbita, buscando las mayores concentraciones de Elari. Barcos. Cuando detonaron, las formaciones simplemente dejaron de existir. Las explosiones eran visibles desde el suelo. Nuevas estrellas brillan en el cielo diurno. El alto inquisidor Morine observó su flota morir y supo que había fracasado. El imperio nunca lo perdonaría. La humanidad lo haría. Nunca lo olvidemos. Había liderado a 10.000 barcos a este sistema. Ahora apenas 300. Permaneció funcional. Retirarse. Él. Ordenado. Retirada total. Nos reagruparemos. Asumando la nave explotó. Un humano. Bombardero furtivo siguiendo el mismo. Tácticas que el capitán Taun había utilizado. Hace meses había colocado cargos en su casco. Morine murió instantáneamente junto con todo su personal de mando. Sin liderazgo, las naves Velari restantes. Dispersos. Algunos intentaron huir, otros
Intentó luchar. La mayoría simplemente se detuvo. Sus tripulaciones se dan por vencidas, demasiado agotadas y traumatizado por continuar. En la tierra, en la superficie, la lucha fue cesando gradualmente. Soldados extraterrestres entregados por él. Miles, con sus armas en silencio. Algunos lucharon hasta el final. Pero la mayoría solo quería que terminara. General Sora aceptó la entrega del alma. Guarnición personalmente. El comandante Teari, un guerrero llamado Kvar, había muerto en la lucha. El segundo al mando era un joven oficial, que parecía aterrorizado. Nos rendimos, dijo. El extraterrestre dijo en un inglés mal hablado, por favor, no más matanzas. Sora lo miró por un momento. Un largo momento. Pensó en todos los personas que habían muerto, todas las destrucción, todo el dolor. Parte de ella. Quería negarse a rendirse, quería, para hacerles pagar por lo que habían hecho. Pero estaba cansada, muy cansada de muerte. Sois prisioneros de guerra, ella dijo. Serás tratado de acuerdo a nuestras leyes. Si cooperas, lo harás. Vive. Si te resistes, morirás. Hazlo. ¿Entiendes? Nosotros entendemos. La guerra. Porque la Tierra había terminado. La humanidad había ganado. Pero mientras el comodoro Dejo permanecía en las ruinas de Ginebra y observó la víctima. Según los informes, fue difícil sentirse victorioso. 4.700 millones de humanos habían muerto. El 30% de la población de la Tierra desapareció. Las ciudades se convirtieron en destruidos. Los ecosistemas fueron destrozados. El planeta tardaría generaciones en recuperarse. Pero habían sobrevivido. A pesar de las probabilidades imposibles, la humanidad hubiera sobrevivido. La guerra debería haber terminado. Los Velari fueron derrotados, sus fuerzas dispersos, su liderazgo muerto. Pero 340 naves aún permanecían en el solar sistema y quedaron atrapados. Sin su red de mando, sin refuerzos, eran peligrosos. Animales acorralados sin ningún lugar donde correr. El comandante Givan había capturado más alienígenas. Buques que nadie más. Sus equipos tenían. Conviértete en experto en acciones de abordaje. Tomando barcos intactos con daños mínimos. Ahora ella poseía uno de esos premios. Un crucero de batalla Velari que los humanos. Los ingenieros habían pasado semanas haciendo. Operacional. El capitán Junji Nam se encontraba en el puente de ese barco. Lo rebautizó como Defiance y representó el mayor logro de la humanidad. Un buque enemigo capturado, su arma. Sistemas modificados para trabajar con humanos. Tecnología, sus escudos alimentados por la Tierra. Reactores de fusión. Era un símbolo de todo lo que los humanos habían logrado. Todo. Los sistemas son verdes, dice la ingeniería. El oficial informó, estamos listos para operaciones de combate, asintió Junji. Toma. Demostrémosles lo que tenemos. Aprendió. Entre los Velari capturados había un desertor llamado Simbor. Era un científico. Oficial que había visto la guerra con. El horror crecía. El imperio había mentido. Su gente se dio cuenta de que no eran llevando la civilización a lo primitivo. Especies. Simplemente estaban explotando. Ellos, usándolos, destruyéndolos. Cuando, dada la oportunidad de solicitar asilo, Sembore lo tomó. Trajo consigo el conocimiento. Eso lo cambiaría todo. Cuanto más rápido. Que los impulsores de luz, explicó al doctor. Hana y su equipo. No trabajan. En cualquier lugar. Requieren cuántica específica. Coordenadas. Puntos de anclaje. Cada estrella. Sistema que el imperio conquista. Ellos. Establecer un ancla FTL. Permite viajes instantáneos entre sistemas. Por lo tanto,
La flota de Velari está atrapada aquí porque su punto de anclaje está dañado. Hana. Preguntado. No dañado, todavía funcional. Pero si pudieran destruirlo, lo harían. No poder salir. Atrapado en la fase sublumínica. Velocidades, les tomaría más de un siglo para llegar al imperial más cercano. Sistema. Hana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Dónde? ¿Es este el punto de anclaje? Simbor se detuvo. Mapas estelares. Escondidos en tu cinturón Keeper. Una pequeña instalación fuertemente blindada. Los Velari lo defenderían con todo lo que tendrían si te conocieran. Lo estaban apuntando. El ingeniero Yuna tenía. Sobrevivió a la guerra, aunque llevó cicatrices, tanto visibles como ocultas. Ella tenía. Perdió amigos, colegas y su fe en la bondad del universo. Pero ella todavía tenía sus habilidades y podía construir cosas. Puedo hacer un arma que destruir el punto de anclaje, dijo. Comodoro Dejo. Pero alguien necesitará acercarse. Muy cerca. Es un misión suicida. No, dijo Dejo con firmeza. Ya hemos tenido suficientes misiones suicidas. Hazlo con inteligencia. Dibujamos la flota Velari. Lejos de la tierra, lejos del ancla. Punto. Entonces entra un equipo sigiloso. Coloca las cargas y sale. Nadie muere si podemos evitarlo. El plan surgió. Juntos durante semanas. Los restos de la tierra. Flota, reforzada con alienígenas capturados. Buques, se enfrentarían a las fuerzas de Velari. Cerca de la órbita de Neptuno. La batalla sería ser masivo, atrayendo a todos los barcos enemigos. Mientras tanto, Yuna lideraría un pequeño equipo. Al cinturón de Keeper en una nave furtiva. Destruye el ancla y escapa en él. Caos. Era un buen plan. Limpio. Simple. Solo tenía un problema. Él. Los Velari no eran tontos. La batalla se acerca. Neptuno comenzó con la humanidad desplegando 234 naves contra 340 naves alienígenas. Fue el combate espacial más grande desde la Luna. Compromiso. El vacío lleno de armas. Fuego, explosiones y barcos moribundos. El teniente Mino, ahora coronel después de sus numerosas misiones, llevaron al luchador. Escuadrones. Su pierna se había curado, aunque todavía caminaba con una ligera cojera. Su escuadrón tenía nuevos pilotos ahora, jóvenes. Ellos lo miró como si fuera un héroe. Él lo odiaba. Todos los luchadores ataquen a voluntad. Ordenó. Vigila tus vectores y confía. Tu entrenamiento. Ya lo hemos hecho antes. Podemos hacerlo de nuevo. Los luchadores se lanzaron. En el caos. Las manos de MHM se movieron a través. Sus controles con facilidad practicada. Esquivando el fuego, alineando los disparos, manteniendo su gente viva. Un destructor Velari. Murió bajo sus armas. Luego, un crucero. Él ya no pensaba más, solo actuaba. Su cuerpo se movía por puro instinto. En él. Desafío, el capitán Yunji trajo su barco. A corta distancia con un Velari. Acorazado. Los dos buques intercambiaron fuego. Escudos que brillan intensamente bajo la tensión. Pero el desafío tenía una ventaja. La tripulación había luchado en esta guerra desde el principio. Sabían todos los trucos. Todos los. Táctica. Apunta a sus generadores de escudo. Yunji ordenó. Que todo se dispare. Los sistemas de armas híbridos rugieron. Ferrocarril humano. Armas sincronizadas con la energía Velari. Los cañones crearon una barrera que el enemigo no pudo resistir. El acorazado. Los escudos se derrumbaron. Su casco se agrietó. Abierto. Atmósfera ventilada al espacio en una nube brillante. Eso es 47. El oficial de armas contó. Un acorazado. Por cada persona que perdimos en Sentinel 7. Lejos de la batalla, la nave furtiva de Yuna
Se acercó al punto de anclaje FTL. Fue exactamente donde Simbor dijo que estaría. Pequeña estación orbitando un cometa muerto. La estación estaba protegida y armada, pero la mayoría de su flota defensiva había sido retirada. Lejos por la batalla. 3 barcos de guardia. El oficial del sensor susurró. 2 destructores y una fragata. ¿Podemos evitarlo? ¿A ellos? Preguntó Yuna. No si queremos. Coloquen las cargas. Tendremos que irnos. Pasó justo por delante de ellos. Yuna tomó una decisión. Llévanos rápido. Si nos detectan, lucha. Si logramos pasar, plantamos bombas y salir. De cualquier manera, la estación muere hoy. La nave furtiva pasó junto al primer destructor. El segundo nunca los vio. Pero los sensores de Frigot captaron algo. Un fantasma. En sus pantallas. Una onda en el espacio que no debería estar allí. Las alarmas sonaron. El frigorífico abrió fuego. Los rayos de plasma atravesaron el vacío, perdiendo el barco furtivo por metros. El piloto de Yuna los hizo girar. Esquivando, tejiendo, comprando segundos. Ya casi estamos, dijo Yuna, con las manos en alto, volando por el panel de armas. Solo un poco más cerca, llegaron al ancla. Estación. El equipo de Yuna desplegado en el espacio. Trajes, portando cargas huecas y desestabilizadores cuánticos. Trabajaban en vacío, en silencio, plantando explosivos. Mientras que detrás de ellos, el Frigot se acercaba. Se han fijado cargos, informó alguien. Temporizador. Activado. Tenemos 5 minutos. Todos. De vuelta al barco. Ahora lo lograron con segundos de sobra. La nave furtiva se apartó justo cuando las armas del Frigot. Fijados. Un rayo de plasma rozó su casco, desgarrando la armadura. Pero estaban moviéndose, acelerando, corriendo por sus vidas. Detrás de ellos, las cargas. Detonó. La estación de anclaje FTL simplemente dejó de existir, desgarrado por explosiones que perturbaron la cuántica. Campo que lo mantiene unido. La explosión fue visible a través de la mitad del cinturón Kuiper. Breve nueva estrella ardiendo en la oscuridad. En Neptuno, la flota Velari de repente se dio cuenta de lo que había pasado. Su único, el camino a casa se había ido. Estaban atrapados 26 años luz del Imperial más cercano. Sistema sin refuerzos que lleguen y no hay forma de escapar. Algunos barcos se rindieron inmediatamente. Otros intentaron huir a velocidad sublumínica, sabiendo que tomaría más de un siglo para llegar a la seguridad, pero prefiriendo eso a capturar. La mayoría simplemente dejaron de luchar. Su tripulación se quedó atónita, en la inacción por la realización de su situación. Pero unos pocos, los más fanático, decidió que si estaban al morir, se llevarían la humanidad. Con ellos, estos barcos se formaron para carga final hacia la Tierra, decidido a cristalizar el planeta, aunque les cueste todo. El coronel Mino los vio viniendo. 37 barcos, todo lo que quedaba de los de línea dura, que se dirigen hacia la Tierra a toda velocidad. Aceleración máxima. Su escuadrón se movió para interceptar a todos los combatientes conmigo. Ordenado. Los detuvimos aquí. Nosotros. Los detuvo ahora. La batalla fue corta y brutal. Los barcos fanáticos lucharon sin nada que perder. Sus tripulaciones cantando canciones de muerte mientras cargaban. Los luchadores de Mino los eliminaron uno por uno. Pero el costo fue alto. 10 pilotos. Murió, luego 20, luego 30. El luchador de Mino recibió un impacto directo. Su cabina se agrietó. La atmósfera empezó a desahogarse. Podía sentir. El frío del espacio se filtra.
Pero más adelante, de él, el barco enemigo más grande todavía, ardió hacia la tierra. Él tomó su decisión. Cortó el soporte vital para redirigir todo. Potencia a los motores. Su casa. Aceleró más rápido de lo que fue diseñado. Ir, más rápido que los protocolos de seguridad. Permitido. Acortó la distancia en segundos y embistió a su casa directamente. Hacia el puente del barco enemigo. La colisión fue catastrófica. Ambos buques. Explotó en una bola de fuego. Pero Mino había expulsado en el último microsegundo su cápsula cayendo al espacio. Comandante. El equipo de Ji-1 lo encontró horas después. Flotando inconsciente pero vivo. Cuando desperté en el barco hospital, la guerra se acabó. Realmente se acabó esta vez. Los Velari restantes se habían rendido. El sistema solar estaba seguro. La humanidad ganó, pero Yuna no había regresado. El barco furtivo había sido demasiado dañado por el ataque de Frigot. La tripulación logró transmitir su éxito ante la vida. El apoyo falló. Murieron como héroes sabiendo. Habían salvado la tierra. Comodoro Dejo estuvo presente en la ceremonia conmemorativa y habló el nombre de Yuna entre los millones de muertos. La conocía desde la primera batalla. Desde Sentinel-7. Ella había estado brillante, dedicada y valiente. Ahora ella se había ido. Otra baja en una guerra que había tomado demasiadas buenas personas. Ella dio victoria estadounidense, dijo en voz baja. Todos ellos. Lo hizo. Cada persona que murió en esta guerra. Murió para que la humanidad pudiera sobrevivir. Nosotros debemos recordarlo. Debemos honrarlos. Construyendo algo mejor. A los Velari capturados se les dio una opción. Enfrentar un juicio por crímenes de guerra o ayudar. Reconstruir ambas civilizaciones. La mayoría eligió cooperación. Habían visto suficiente muerte. Querían la paz, incluso si eso significaba trabajando con el enemigo. Sembore se convirtió en un enlace entre los humanos y Velari. Ayudó a traducir no solo idiomas sino culturas, explicando cada lado de la otro. Era un trabajo lento, un trabajo doloroso, pero era necesario. Un año había transcurrido desde la batalla final. La tierra estaba reconstruyendo lenta y dolorosamente. Ciudades se estaban reconstruyendo. Ecosistemas estaban empezando a recuperarse. Los supervivientes estaban aprendiendo a vivir con sus pérdidas. El presidente Ji-1 había sido elegido en una plataforma de paz y reconstrucción. Era joven para ser presidenta, solo tenía 43 años. Pero la guerra había envejecido a todos. Ella se quedó ante el Consejo Mundial y se dirigió. La pregunta que rondaba a todo ser humano. ¿Qué hacer con los prisioneros de Velari? Nosotros. Tienen 340 barcos capturados y aproximadamente 200.000 soldados extranjeros en custodia. Ella dijo, debemos decidir su destino. ¿Los ejecutamos como guerra? ¿Criminales? ¿Los encarcelamos para siempre? ¿O encontramos otra manera? General Sora. Con habló. Invadieron nuestro mundo. Mataron a miles de millones de nuestros ciudadanos. La justicia exige castigo. Justicia, respondió Mji en voz baja. Oh, venganza. ¿Son lo mismo? El debate duró días. Algunos querían sangre por sangre. Otros argumentaron por misericordia. Al final, llegaron a un compromiso. Los Velari serían juzgados por sus crímenes. Los declarados culpables de atrocidades serían castigados. El resto sería, si se les da la opción, permanecer en la tierra y ayudar. Reconstruir o regresar a su imperio. De los 200.000 prisioneros, la mayoría optó por quedarse. Habían visto lo que el imperio exigió a sus soldados. Habían visto
La verdad detrás de la propaganda. No querían volver a eso. Pero 53 barcos pidieron irse. Querían volver a casa a pesar de un viaje de un siglo que tomaría. Velocidades sublumínicas. Perdieron familias. Extrañaban sus mundos. Ellos no podían permanecer entre la gente que tenían. Intentó conquistar. El Comodoro Dejo hizo una decisión que sorprendió a todos. Déjalos ir, pero no a todos. Nosotros. Elige qué barcos salen. Nosotros elegimos qué tripulaciones podrán regresar. Seleccionó 11 barcos cuidadosamente. Barcos con tripulaciones completas. Buques con funcionamiento. Sensores y equipos de comunicación. Barcos que podrían llevar un mensaje de regreso a el Imperio Velari. Un mensaje escrito en sangre y fuego. El almirante Texon fue elegido para liderar el convoy. Era un oficial mayor, uno que se había rendido tempranamente y cooperó plenamente con los humanos. Autoridades. Había visto la guerra con el horror crecía y ahora entendía lo que el imperio se había convertido. ¿Por qué estás? ¿Nos dejas ir? Le preguntó a Dejo durante su último encuentro. Porque quiero que tu gente sepa lo que pasó aquí. Dejo respondió, quiero que entiendan que la tierra no es presa, que la humanidad no son débiles, que si vuelven aquí, ellos morirán. Vas a llevar ese mensaje a casa. Los 11 barcos estaban cargados con información detallada. Registros de batalla, datos de sensores, informes médicos, todo lo que mostraba cómo se había librado y perdido la guerra. Incluían imágenes de las armas de arco, de las bombas sucias, de las tácticas humanas. Eso no debería haber funcionado, pero funcionó. También incluyeron algo más. Prueba de la misericordia de la humanidad. Registros de los prisioneros de Velari reciben un trato justo. De extranjeros heridos que reciben atención médica. Cuidado, de cooperación entre especies. El mensaje era complejo. Podemos ser tú. Peor pesadilla o podemos ser tú. Grandes aliados. Elige sabiamente. El Dr. Hanna dirigió el equipo que estaba en reversa. Ingeniería de la tecnología FTL capturada. Fue un trabajo lento. La física era extraña. Basado en principios cuánticos que los humanos. La ciencia apenas estaba empezando a. Entiendo. Pero pieza por pieza fueron descubriéndolo. Tendremos trabajo. Los viajes más rápidos que la luz llegarán en 5 años. Ella predijo que quizás sería menos. Una vez que lo hagamos, la galaxia se abre ante nosotros. No lo haremos. Ya no quedarán atrapados en nuestro sistema solar. El comandante Hiwan tenía un proyecto diferente. Ella estaba construyendo una inteligencia. Red. Espías. Exploradores. Información. Recolectores. Si la humanidad iba para sobrevivir en una galaxia hostil, necesitaban para saber qué había ahí fuera. El Velari. El imperio es solo uno de muchos, dijo Sembor. Ella. Hay otros poderes, algunos amigables, algunos neutrales, algunos que hacen. El imperio parece misericordioso en comparación. Necesitas aprender sobre ellos antes de que aprender sobre ti. El sistema solar fue siendo transformada en una fortaleza. La luna y el asteroide estaban siendo estudiados para recursos. Se estaban construyendo astilleros en órbita alrededor de Marte y Júpiter. Defensa. Estaciones rodearon la Tierra en capas, cada una. Uno más fuerte que Sentinel-7. El coronel Mino entrenó al siguiente generación de pilotos. Él les enseñó todo lo que había aprendido, las tácticas, los trucos, los sacrificios. Él demostró esas grabaciones de la guerra, no para glorificarlo, pero para asegurar que entendí el costo. La guerra no es glorioso, les dijo a sus estudiantes. La guerra es horror y muerte y pérdida, pero a veces la guerra es necesaria. A veces se lucha
porque la alternativa es la extinción. Cuando llegue ese día, deberás estar preparado. Llegó el día en que los 11 barcos debían partir. El almirante Texan se encontraba en su puente y miró la tierra por última vez. Era un mundo hermoso, pensó, azul y verde y vivo. Merecía sobrevivir. Todos los barcos, prepárense para la partida. Ordenó. El convoy partió lentamente. Sus motores dañados que luchan por alcanzar incluso una fracción de la velocidad de la luz. Tomaría. Ellos tardaron 114 años en llegar al punto más cercano. Sistema. Pasarían la mayor parte de ese tiempo. Tiempo en criosueño, envejeciendo lentamente mientras el universo los pasó de largo, pero ellos llevarían su mensaje y, eventualmente ese mensaje llegaría a la Imperio. El presidente Minji pronunció un discurso que fue transmitido a todos los asentamientos humanos en el sistema solar. Hoy dejamos que nuestros enemigos se vayan a casa. No, porque somos débiles, no porque seamos tontos, pero porque queremos que lo hagan. Contaremos nuestra historia. Queremos que la galaxia saber qué pasó aquí. Queremos que cada especie que mira a la Tierra para. Entendemos. No somos conquistadores, pero no seremos conquistados. Buscamos la paz, pero estamos preparados para la guerra. Estamos. La humanidad y nosotros perduramos. Los Velari que decidieron quedarse comenzaron a integrarse en la sociedad humana. Fue difícil. Había odio en ambos lados, pero poco a poco se formaron conexiones, experiencias compartidas, objetivos comunes. El comienzo de algo que podría algún día se llamará amistad. Dr. San Une trabajó con biólogos de Velari para comprender mejor ambas especies. Somos tan diferentes. Se maravilló. Tú. Regeneración, nuestra adaptabilidad, su jerarquía rígida, nuestra caótica individualidad. No deberíamos poder coexistir, pero podemos. Lo somos. Un año después de que terminó la guerra, el Comodoro dejó. Visité el muro conmemorativo. Se extendía, durante kilómetros, tallado en el costado de una montaña. Cada nombre, cada persona que murió. 4.7 mil millones de nombres. Encontró a Yuna. Nombre y lo toqué suavemente. Hicimos eso, susurró. Sobrevivimos. Yo espero que sea suficiente. Llegó un mensaje. A través de su comunicador. Fue de la red de vigilancia del espacio profundo. Otra sonda había detectado señales. Radiación electromagnética, ondas de radio. Señales de otra civilización en algún lugar. En la oscuridad entre las estrellas. Dejo miró al cielo. Allí afuera, en algún lugar, vivían otras especies. Otras. Las civilizaciones surgieron y cayeron. Algunas serían amigos. Algunos serían enemigos. Algunos serían amenazas que la humanidad no podría. Imagínatelo todavía. Que vengan, dijo. En silencio. Estaremos listos. La flota defensiva de la Tierra estaba creciendo. La tecnología híbrida se estaba perfeccionando. Los ingenieros humanos y de Velari trabajaron codo con codo. Juntos, construyendo barcos que combinaban lo mejor de ambas especies. Armas que nunca habían existido antes. Escudos que podría soportar un castigo inimaginable. La fortaleza se estaba levantando, no solo alrededor. La Tierra, pero en todo el sistema solar. Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter, lunas. En todas partes donde vivían humanos, las defensas se estaban construyendo. Nunca se construirían. Otra vez pillado desprevenido. Lejos, más allá de los límites del espacio conocido, el 11. Los barcos viajaron a través de la oscuridad. Sus tripulaciones dormían en condiciones criogénicas. Suspensión, soñando con casa. En su bancos de datos, los registros esperaban. La verdad sobre la Tierra, la historia de
La victoria de la humanidad. Cuando finalmente llegaron 114 años después, despertarían a un universo diferente. El imperio podría haber cambiado. Nuevos líderes, nuevos políticas, pero el mensaje seguiría siendo el mismo. Los barcos apenas funcionaban cuando llegó al puesto avanzado de Velari más cercano. Eran reliquias antiguas unidas por reparaciones de emergencia y esperanza desesperada. Las tripulaciones emergieron de la crioagitación y, desorientado, envejecido solo unos pocos años mientras había pasado más de un siglo. Venimos de la Tierra, dijo el almirante Texan Alá, comandante de la estación. Traemos un mensaje. De los humanos. Los datos fueron subidos al Imperial Red. En cuestión de horas, se extendió por espacio Velari. En cuestión de días, todas las naves en la flota lo había visto. En cuestión de semanas, todo el imperio sabía lo que había sucedido. 10.000 barcos enviados a conquistar un mundo primitivo. Menos de 100. Regresaron, y tardaron más de un siglo para escapar. Millones de soldados de Velari. Muerta, la invasión completamente derrotada. Y los humanos, aquellos supuestamente. Los simios primitivos habían demostrado ambas cosas. Violencia devastadora e inesperada. Misericordia. Los analistas militares del imperio. Estudió los registros en un silencio conmocionado. Las tácticas, las armas, las adaptabilidad. Todo lo relacionado con la guerra desafiaba sus comprensión de cómo las especies primitivas se suponía que debían comportarse. Un solo. El mensaje fue emitido desde el imperial trono. Fue breve, claro, absoluto. El sistema Saúl se declara zona roja. Todos. Está prohibido viajar. Todo contacto es prohibido. La tierra no es presa. Son muerte. Fue la primera vez en 3.000 años que el imperio Velari había prohibido expansión en una región. La primera vez. Habían designado una especie como demasiado peligroso de participar. Otras especies. Notado. Los Velari eran temidos por toda la galaxia tan imparable. Conquistadores. Si no tocaran tierra, ¿qué significaba eso? ¿Qué eran? ¿Estos humanos? La curiosidad creció. El miedo creció. El respeto creció. El nombre de la Tierra se extendió por él. Galaxia como un reguero de pólvora. Algunas especies querían conocerlos. Otras. Quería evitarlos. Todos querían. Para entender.